¿Estás cansado de sufrir o de ver sufrir a otros? ¿Has pensado cuál es la verdadera causa del sufrimiento? ¿Te ha dado la impresión de que el mal le estuviera ganando la partida al bien? Pues hoy vamos a traer algunas enseñanzas espíritas para entender mejor cuál es la verdadera causa del sufrimiento y cómo evitar su presencia en nuestras vidas. Mi nombre es Andrés Abreu y este es tu canal Vivir Espírita. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero hablarles de un tema que de una manera u otra nos toca profundamente, el sufrimiento en el ser humano. El sufrimiento es una experiencia universal, ya sea físico, emocional o espiritual. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero ¿por qué sufrimos? Esa es la gran pregunta. ¿Tiene algún propósito o simplemente es parte de la vida? En los próximos minutos exploraremos las causas del sufrimiento, cómo lo enfrentamos y también si es posible encontrarle un sentido o utilizarlo como una oportunidad de crecimiento. El sufrimiento puede definirse como el estado de dolor o angustia que experimentamos frente a una dificultad o pérdida. Es inherente a la condición humana. Las causas comúnmente asociadas al sufrimiento en el espíritu las podemos dividir en tres. Las causas físicas, que pueden ser enfermedades, accidentes, también el dolor corporal. Causas emocionales pueden estar asociadas a pérdida de seres queridos, también a decepciones o conflictos en general. Y las causas existenciales también pueden estar relacionadas con crisis de propósito, miedo a la muerte o vacío interior. Cada una de las causas del sufrimiento tiene un factor desencadenante, el cual siempre se desprende del desconocimiento y alejamiento de las leyes divinas. A veces sufrimos por no conocer la realidad del espíritu inmortal y otras veces por cometer actos derivados del mal. Y ya nos había enseñado el espiritismo que el mal es todo aquello que se opone a las leyes divinas. Pero ¿qué tal si hablamos acerca de qué son las leyes divinas? En el libro La Génesis, en el capítulo 3, donde Allan Kardec nos habla acerca del bien y del mal, nos enseña lo siguiente, abre comillas: Dios estableció leyes plenas de sabiduría con el objetivo único del bien. El hombre encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirlas. Su ruta está trazada en su conciencia y tiene la ley divina grabada en el corazón. Además, Dios le recuerda eso constantemente por intermedio de los Mesías y los profetas, de los espíritus encarnados que recibieron la misión de esclarecerlo, moralizarlo y contribuir a su adelanto, así como en los últimos tiempos a través de una infinidad de espíritus desencarnados que se manifiestan en todas partes. Si el hombre se ajustara rigurosamente a las leyes divinas, no cabe ninguna duda que enfrentaría los males más punzantes y viviría feliz en la tierra. Si no lo hace, es en virtud de su libre albedrío y por eso sufre las consecuencias de su proceder. Entonces, la clave para vivir sin tantos sufrimientos está en cada uno de nosotros, porque claramente Kardec y los espíritus superiores afirman que la ley de Dios está escrita en la conciencia. Adicionalmente, Juana de Ángelis, en la obra Momentos de Educación, en el capítulo 2, nos indica lo siguiente, abre comillas: los sufrimientos son resultado de la ignorancia de las leyes divinas, de su mala interpretación o de su aplicación indebida y perversa. Por lo tanto, del uso perjudicial que de ellas es hecha, cierra comillas. Si a esto le sumamos el hecho que cuando nosotros tomamos decisiones hacemos uso de la razón, dado que somos seres capacitados para pensar, analizar y actuar de forma racional, pero nuestra capacidad de razonar y tomar decisiones es realmente confiable. ¿Por qué nos equivocamos al tomar algunas o muchas de estas decisiones y de ahí se desencadenan sufrimientos para nosotros o para los demás? Pues bien, la respuesta a esta importantísima pregunta filosófica está en el libro de los Espíritus, libro primero titulado Las causas primeras. En el capítulo 4 de ese libro primero, donde habla acerca del principio vital, inteligencia e instinto, hay una pregunta muy, pero muy importante, la pregunta 75A. Allí, Allan Kardec preguntó a los espíritus superiores lo siguiente: ¿por qué la razón no es en todos los casos una guía infalible? A esto, los espíritus superiores contestaron lo siguiente, abre comillas: sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo.
El instinto no razona, la razón hace posible la elección y confiere al hombre el libre albedrío. En efecto, estamos capacitados para hacer uso de la razón y tomar decisiones, pero aún vivimos contaminados por estos tres factores desencadenantes del sufrimiento. Recordemos la respuesta que acabamos de leer de la pregunta 75A. Tres factores: el orgullo, el egoísmo y la mala educación. Esto es algo que debemos considerar al momento de pensar por qué sufrimos o hacemos sufrir a los demás. Cada uno de esos tres comportamientos, conductas, vamos a verlos ejemplificados en casos de la vida real, para que podamos tener una perspectiva mucho más cercana, mucho más del día a día, de la humanidad, de nosotros mismos, y de esta manera entender cómo opera cada uno de estos tres factores desencadenantes del sufrimiento y tomar acción para evitar su presencia en nuestra vida. Entonces vamos a ver tres ejemplos para esto. Para el primer ejemplo, donde citaremos el primero de estos factores para tomar malas decisiones, el orgullo, vamos a citar a un personaje muy recordado, probablemente no por sus hazañas en el mundo del deporte, sino por las consecuencias de sus decisiones. Estamos hablando de Lance Armstrong. Él fue considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Ganó 7 veces consecutivas el Tour de Francia desde 1999 hasta 2005. Se convirtió en un símbolo de perseverancia tras superar un cáncer testicular. Su orgullo por ser visto como invencible y su deseo de mantenerse en la cima del ciclismo mundial influyeron significativamente en las decisiones que tomó. ¿Cuáles fueron esas malas decisiones? Primero, uso del dopaje, porque para mantenerse como el mejor en su disciplina, Armstrong recurrió al uso de sustancias prohibidas, lo que se conoce comúnmente como el dopaje, a pesar de que sabía que eso iba en contra de las reglas. Su razón le decía que eso no era correcto, pero lo justificaba en parte por la presión de mantener su reputación como un héroe del ciclismo. Y aquí aparece uno de los factores que comentamos en la pregunta 75A del Libro de los Espíritus. La razón no es una guía infalible, porque está contaminada o porque está influenciada por el orgullo, el egoísmo y la mala educación. Armstrong sabía que no debía hacerlo, su razón le decía que de alguna manera no debía hacerlo, pero su razón a la vez decía, pero tengo que hacer algo para mantener mi estatus, para mantener toda esa racha de glorias, para mantener la imagen que he venido conquistando en el mundo. Eso se lo decía su razón. Pero como había orgullo en su corazón, la razón no le permitió tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué sucedió después? Durante años, Armstrong negó rotundamente las acusaciones de dopaje y atacó a quienes lo señalaban. De hecho, demandó a excompañeros, a periodistas y muchas otras personas que intentaron exponer la verdad, todo con el fin de proteger su imagen. Definitivamente apareció este factor desencadenante del sufrimiento. Su orgullo lo llevó a creer que nunca sería descubierto y que podía seguir controlando la narrativa. Esta arrogancia lo impulsó a arriesgarlo todo, incluso cuando las evidencias en su contra comenzaron a acumularse cada vez más y más. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo esto? En el año 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos concluyó que Armstrong había liderado lo que se denominó el programa de dopaje más sofisticado de la historia del deporte, ni siquiera solamente del ciclismo, del deporte. Como resultado fue despojado de todos los títulos del Tour de Francia que había ganado y además se le prohibió competir de por vida. Entonces, su reputación quedó destruida, perdiendo el respeto de los fans, de sus colegas y por supuesto de sus patrocinadores. Un tiempo después, finalmente admitió públicamente el dopaje en una entrevista con una reconocida líder comunicadora de Estados Unidos, Oprah Winfrey, en el año 2013. El daño ya estaba hecho y su imagen nunca se recuperó por completo. ¿Qué debemos aprender entonces de este ejemplo? Pues que el caso de Lance Armstrong muestra cómo el orgullo desmedido puede llevarnos a tomar
decisiones éticamente incorrectas y además destructivas. Su deseo de proteger su imagen y mantenerse en la cima a toda costa lo llevó a un ciclo de mentiras y engaños que a la larga destruyó todo lo que había construido con tanto esfuerzo en un principio. Este ejemplo es un recordatorio acerca que el orgullo, cuando no se gestiona adecuadamente, puede ser un enemigo silencioso que nos lleva a cometer errores irreparables. Y eso significa que para nosotros, cuando ya caigamos en la cuenta de las consecuencias, pues ya puede ser muy tarde. Es ahí donde debemos siempre sopesar cómo nuestras decisiones podrían estar o no contaminadas por el orgullo y de esa manera calcular las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Este caso es bien impactante y se suma a muchos otros donde millones de personas día a día tomamos decisiones equivocadas basadas en el orgullo. ¿Cuál fue el sufrimiento entonces para Lance Armstrong? Ya lo acabamos de mencionar, pues el hecho de perder toda su reputación y pues por supuesto sentirse humillado al ser tratado de mentiroso, al ser tratado de embaucador, al ser despojado de sus títulos, bueno, todo un proceso. Sin embargo, no podemos decir que todo terminó ahí porque pues él, como un ser humano, como somos todos, inicia seguramente un proceso de reconstrucción y de reeducación para poder retomar su vida y pues seguramente y ojalá evitar volver a cometer esos errores. En el siguiente caso citaremos el segundo factor para tomar malas decisiones en la respuesta que leímos del libro Los Espíritus. En este caso, el egoísmo. Ya hablamos del orgullo, ahora vamos a hablar del egoísmo. Bernie Madoff era un inversionista muy exitoso y respetado en Wall Street. Fundó una firma de inversiones que durante muchas décadas atrajo a grandes clientes. Esto incluía bancos, organizaciones benéficas, muchas personas adineradas. Sin embargo, detrás de su aparente éxito operaba un esquema que se llamaba Ponzi. Esto era un sistema fraudulento donde usaba el dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos falsos a los anteriores. En muchos de nuestros países esto se conoce como las famosas y poco célebres, por supuesto, pirámides. Esta historia demuestra cómo el egoísmo se fue filtrando a través de las decisiones, causando mucho sufrimiento, no solamente a este personaje Madoff, sino a miles de personas. En lugar de manejar los fondos de sus clientes de manera honesta, Madoff comenzó a desviar el dinero para mantener su estilo de vida lujoso y su imagen como un verdadero inversionista infalible, exitosísimo. Esta decisión inicial fue impulsada por el egoísmo de querer mantener el control absoluto y obtener beneficios personales sin considerar las consecuencias para los demás. ¿Qué sucedió entonces? No quiso detenerse. A pesar de saber que su esquema Ponzi era insostenible y que perjudicaría a miles de personas, Madoff continuó simplemente operándolo durante décadas. Su prioridad era mantener su poder, su riqueza, su status quo, sin importar el daño que esto causara a los demás. Entonces, Madoff manipuló a sus propios amigos, familiares, socios comerciales, incluso a muchas organizaciones benéficas que habían confiado en él, que pusieron allí sus recursos y por supuesto todos estos personajes, instituciones perdieron sus fondos. El egoísmo de Madoff lo llevó a mentir mucho y traicionar a quienes más confiaban en él, tenían depositada en él sus esperanzas. ¿Qué consecuencias entonces se derivaron de toda esta historia tan triste? En el año 2008 su esquema colapsó, cuando los inversores comenzaron a retirar más dinero del que había disponible. Esto ocasionó que Madoff fuera arrestado, enjuiciado y sentenciado a 150 años de prisión en los Estados Unidos. Miles de personas perdieron sus ahorros de toda la vida. No solamente personas, también las organizaciones benéficas que se vieron obligadas a cerrar y dejar de atender a muchas personas que se estaban viendo acogidas por estos programas benéficos. Y pues ni qué decir de la familia del propio Madoff, que quedó completamente devastada. Su egoísmo no solo destruyó su reputación, sino que también dejó un legado de sufrimiento
pero también de mucha desconfianza en el sistema financiero, que tuvo que crear nuevas normas y nuevos filtros para evitar que cosas de estas volvieran a suceder. Entonces, ¿qué lección nos queda de esta triste historia? El caso de Bernie Madoff es un ejemplo contundente de cómo el egoísmo puede llevar a decisiones que, aunque parecieran que benefician a una persona en el corto plazo, tienen consecuencias catastróficas para los demás. Su afán de riqueza, de poder personal a expensas del bienestar de los demás simplemente destruyó muchas vidas y dejó una cicatriz duradera en el mundo financiero, principalmente en Estados Unidos. El sufrimiento que se generó impactó tanto a Madoff por el hecho de estar privado de su libertad prácticamente por el resto de su vida, como a miles de personas. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo el sufrimiento de forma transversal arrasó con muchas personas en diferentes niveles y en diferentes gravedades, por decirlo de alguna manera. Este caso también resalta la importancia de actuar con integridad y considerar el impacto de nuestras decisiones en las personas que confían en nosotros. Entonces démonos cuenta cómo el egoísmo definitivamente es un mal muy profundo y cuando se sale de control realmente hace muchísimo daño. Es el egoísmo el que ha ocasionado tantas guerras en el mundo, junto con el orgullo, por supuesto, porque definitivamente la ambición de una o dos o un grupo de personas no valora y no mide el impacto que esto pudiera tener en poblaciones enteras. Arrasan millones incluso de vidas simplemente por creer tener la razón, por querer mantenerse en una narrativa que para ellos pudiera ser la correcta y de alguna manera sacar provecho de ella, pero sin caer en la cuenta de todas las vidas que están afectando, todo el sufrimiento que están causando. En este último caso, comprenderemos el tercer factor para tomar malas decisiones citado en la respuesta a la pregunta 75A del Libro de los Espíritus. Y estamos hablando de la mala educación. Entonces, hemos hablado del orgullo, ya hablamos del egoísmo y ahora la mala educación. Vamos a hablar en este caso de un personaje tristemente recordado en la historia, particularmente en la historia de mi querido país, Colombia. Estamos hablando de Pablo Escobar. Este personaje funesto creció en un ambiente de pobreza en un municipio llamado Río Negro, en el departamento de Antioquia, aquí en Colombia. Desde muy joven aprendió a sobrevivir en un entorno donde la corrupción, el contrabando y la falta de oportunidades eran muy comunes. Sin una guía ética sólida y con una educación limitada en valores, desarrolló una mentalidad en la que el poder y el dinero justificaban cualquier acción. Y aquí empezamos a ver los efectos funestos de la mala educación. Y hay una frase muy conocida, pero personalmente me parece terrible por lo que implica. El fin justifica los medios. Y a través de ese tipo de pensamiento es que muchas personas han decidido simplemente actuar con el propósito de llegar a un objetivo, normalmente para complacer su vanidad, su egoísmo, su orgullo, sin interesarle cuáles podrían ser las consecuencias, incluso justificando y validando su actuar, porque para ellos lo único importante es alcanzar su objetivo, no importa la estela de sufrimiento que hayan dejado en el camino. Entonces, ¿cuáles fueron las malas decisiones de Escobar? Primera, eligió el crimen como camino en su vida. En lugar de buscar un camino legal para mejorar su situación económica, Escobar decidió involucrarse en actividades ilícitas desde una edad muy temprana, desde casi niño, comenzando por el robo de autos, también el contrabando. Estas decisiones iniciales fueron alimentadas por la creencia, como lo dijimos ahora, de que el fin justificaba los medios y él lo repetía permanentemente. Luego pasó a construir un imperio terrible basado en las drogas que destruyeron millones de vidas. A pesar de tener habilidades y mucha inteligencia para sobresalir en otros campos,
Él simplemente eligió el narcotráfico como su principal negocio. Construyó el tristemente célebre cartel de Medellín, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo a costa de la violencia, de la destrucción y de la muerte. Adicionalmente, la mala educación llevó a Escobar a basar muchas de sus decisiones en un lema terrible que era plata o plomo. Para otros países donde no se entienda bien era plata o balas. Y eso para controlar a políticos, jueces, periodistas, ciudadanos. Las decisiones entonces de acabar con la vida de miles de personas fueron impulsadas por una visión distorsionada del poder, además arraigada en un contexto donde la vida humana parecía para él tener muy poco valor. Y además se rodeó de muchas personas que tenían su mismo estilo de pensamiento. Entonces, de esta triste historia, ¿qué podemos concluir en relación a las consecuencias de la educación que él recibió? Primero, no recibió una educación moral sólida que lo guiara hacia el respeto por los demás o hacia una vida honesta, una falta de principios éticos en su vida. Tenía un modelo de éxito distorsionado porque creció viendo cómo las personas exitosas en su entorno frecuentemente obtenían a través de medios corruptos ese éxito que él aspiraba también poder tener. Esos modelos que él observó moldearon su percepción de lo que significaba triunfar. Y por supuesto, también tenemos que hablar del entorno. Eso no justifica las acciones que toma el espíritu porque finalmente tenemos libre albedrío, pero definitivamente la influencia del entorno juega un papel muy importante en la manera en que nosotros moldeamos nuestra vida, sobre todo cuando aún no hemos desarrollado el sentido moral a través de una educación espiritual, por supuesto. En el caso de Escobar, la educación que él recibió y el entorno en el cual él vivía desde muy niño reforzaron su idea equivocada de que como era un mundo injusto en donde él se encontraba, porque había mucha pobreza, había miseria, pues había muchas situaciones que definitivamente son injustas, él pensó que la única manera de avanzar a través de ese entorno para alcanzar los objetivos que él aspiraba era aprovechándose del mismo sistema o rompiendo las leyes. Entonces, ¿qué consecuencias podemos observar en esta triste historia? Aunque Pablo Escobar alcanzó un nivel inimaginable de riqueza, también de poder, su vida terminó trágicamente en el año 1993, cuando fue abatido por las autoridades de ese momento, después de una intensa búsqueda de muchos años. Vivió escondido, vivió básicamente como enterrado en vida, porque pues las autoridades de Colombia, de Estados Unidos iban tras de él, también otros grupos de los cuales él se había hecho enemigo. Todo esto en torno de la violencia, de la angustia que genera estas malas decisiones. El legado de Pablo Escobar dejó una huella de dolor y sufrimiento para Colombia, y esa huella todavía subsiste en muchos escenarios. Miles de vidas perdidas y nuestro país, por supuesto, con esa marca de violencia y todavía que somos muchos colombianos señalados en el mundo entero por ese recuerdo funesto de Escobar. Entonces definitivamente tenemos acá un ejemplo claro de lo que es una muy mala decisión de vida con un impacto masivo en las vidas de los demás por no tener una correcta educación. Escobar sigue siendo un símbolo de cómo las decisiones basadas en valores equivocados y en una educación deficiente, en un sistema educativo que no cumple las expectativas, cómo eso puede destruir tanto a una persona como a una sociedad. Entonces, este caso de Pablo Escobar muestra cómo una mala educación puede moldear a alguien hacia decisiones devastadoras. Su razón le dice que está haciendo bien, pero es una razón contaminada, en este caso por la mala educación. Sin una base sólida de valores éticos, sin oportunidades claras, es fácil caer en caminos peligrosos, que aunque parecen ofrecer éxito a corto plazo, traen consecuencias destructivas para todos los involucrados. La mala educación también es un factor para la aparición de sufrimientos emocionales. No hablamos de la educación técnica, dado que eso es instrucción, la que se hace en un colegio, en una universidad, en un instituto.
Nos estamos refiriendo a la educación que forma criterio en relación a la realidad de nosotros como espíritus inmortales. Cuando perdemos seres queridos o, por ejemplo, cuando hay rupturas sentimentales, cuando se pierden los bienes materiales o casos similares que suceden en la vida de millones de personas, si los individuos tuviéramos más claridad sobre la inmortalidad del alma, es decir, que la muerte realmente no es el fin de todo, por un lado, también que las personas somos criaturas imperfectas, moralmente hablando, por supuesto, y que, por lo tanto, idealizar a las personas o esperar más de lo que pueden dar es un error. Y entonces estaríamos poniendo nuestros sentimientos en una plataforma muy débil, que son los comportamientos de otros. O también pensar o recordar o tener presente que los bienes materiales son pasajeros y no constituyen la razón de ser de nuestras vidas. Eso evitaría muchos dolores ante las pérdidas de estos bienes materiales. Muchos serían los sufrimientos que nos evitaríamos si tuviéramos claro este pensamiento y esta educación espiritual. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Estudiar el libro de los espíritus. En este punto podríamos citar algunas de las respuestas humanas al sufrimiento, a través de las cuales podemos relacionarnos con este sentimiento. En primera instancia podríamos hablar de la evitación o negación, ya que muchas veces tratamos de escapar del sufrimiento, ya sea distrayéndonos con trabajo, con entretenimiento o incluso buscando placeres inmediatos que no son más sino fugas psicológicas para huirle a la realidad. También está la opción de la aceptación y aprendizaje, es decir, cuando muchas personas también, sin embargo, pues sufren, pero eligen enfrentar el sufrimiento, gestionarlo. Y una primera pregunta que se hacen es, ¿qué puedo aprender de esto? Y este enfoque puede llevar al crecimiento personal. También hay otros que se apoyan en la religión y la filosofía, porque desde tiempos antiguos las religiones, las filosofías han tratado de dar sentido al sufrimiento humano. Por ejemplo, el budismo lo ve como parte de la vida, mientras que el cristianismo a menudo lo asocia con redención y esperanza. Es decir, hay mecanismos para poder gestionar adecuadamente el sufrimiento. Lo importante es poder tomar las decisiones correctas en el sentido de querer superarlo. No quedarnos pegados, como se dice comúnmente, al sufrimiento, a una historia que sucedió en el pasado. Porque el pasado ya no lo podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es el futuro. Entonces, lograr superar esas causas de los sufrimientos es importante a través, por supuesto, de la ayuda, del apoyo terapéutico, psicológico, o en nuestro caso a través del entendimiento de las leyes de la vida, que lo explica muy bien el espiritismo. Podemos empezar a transformar ese sufrimiento en probablemente ya una aceptación que luego pasa a ser un aprendizaje, y entonces constituimos una nueva etapa de nuestra vida en donde ya maduramos aún más frente o gracias más bien a una experiencia que nos sucedió. Entonces viene al final la pregunta, ¿puede el sufrimiento tener un propósito? Y la respuesta es sí, no solo uno, varios. Vamos a citar algunos para ejemplificar esta parte. Primero, la transformación personal, porque el ser humano puede ser un catalizador para el cambio. Muchas personas encuentran su verdadera fortaleza en los momentos más oscuros de su vida. También el sufrimiento puede generar conexiones humanas, porque cuando sufrimos a menudo nos volvemos más empáticos, ¿no? Más empáticos hacia los demás, por supuesto. Esto nos conecta y nos ayuda a construir comunidades más solidarias. Y esto sí es bien interesante, porque cuando nosotros experimentamos el sufrimiento, el dolor, cuando vemos que otra persona también está pasando por algo similar, simplemente recordamos, nuestra memoria emocional rememora, puede que no la escena específica que nos llevó al sufrimiento personal, pero sí los aprendizajes y un poco también el sentimiento, ¿no? La vivencia. Y eso hace que queramos, en la mayoría, la gran mayoría de los casos, que las otras personas no pasen por eso. Entonces los rodeamos, tratamos de consolarlos, de aconsejarlos.
Normalmente pues cada uno debe recorrer su propio camino de superación, pero es mucho mejor recorrerlo acompañado, ¿no les parece? Y eso hace que seamos más maduros, por lo tanto más empáticos, y vayamos forjando esa solidaridad universal que Jesús siempre nos anunció. Vamos a citar otro ejemplo en relación a cómo gestionar el sufrimiento emocional. Y este ejemplo es de una gran y reconocida cantante y artista más bien en Estados Unidos. Estamos hablando de Selena Gómez. ¿Cuál es la historia que queremos aquí citar? Selena Gómez y otro artista norteamericano, Justin Bieber, mantuvieron una relación muy mediática durante muchos años, muy jóvenes ellos. Y esa relación estuvo marcada por constantes altibajos, ¿cierto? Su ruptura definitiva fue en un momento de gran exposición pública, especialmente porque poco después Justin Bieber comenzó una nueva relación que terminó en matrimonio con otra reconocida persona, Hailey Baldwin. Entonces, ¿qué pasó con esto? Ese choque hizo que Selena atravesara por un periodo de profunda tristeza y vulnerabilidad. No solo tuvo que lidiar con la pérdida de una relación que para ella era muy significativa en ese momento, sino que lo hizo bajo el escrutinio de millones de personas que se tomaban la libertad de opinar en relación a su vida. Esa ruptura la llevó a cuestionar su autoestima y a enfrentar ataques en estas redes sociales, lo que agravó su salud mental. Y no olvidemos que ella también ha sido una de las personas más resilientes en su salud precisamente porque ha venido superando y siendo ejemplo para millones de personas, superando enfermedades autoinmunes que probablemente fueron también aceleradas por estos impactos emocionales, pero que ella, siendo una persona que decidió empezar a buscar los caminos para dejar de sufrir, pues gestionó de una manera correcta. Entonces, la pregunta es ¿cómo lo enfrentó? Primero que todo, reconoció su sufrimiento, porque Selena habló abiertamente sobre lo que estaba viviendo, mencionando que pasó por episodios de ansiedad, lo reconoció, también por episodios de depresión y que necesitaba buscar ayuda profesional. Eso es muy importante, ese reconocimiento. Luego recibió el tratamiento. Precisamente durante todo ese tiempo se sometió a terapia y buscó tratamientos para equilibrar su salud mental. Incluso tomó un descanso de los focos mediáticos, las redes y todo eso para enfocarse en su bienestar, lo cual fue muy inteligente y muy maduro. Y luego vino la transformación personal, porque más tarde Selena canalizó su dolor en la música, en su música. Entonces surgieron canciones muy reconocidas para sus seguidores como Lost You to Love Me, que precisamente hablan de su proceso de duelo y también su camino hacia la autocomprensión, autoaceptación. En entrevistas que daba a los medios de comunicación mencionó muchas veces cómo esta experiencia le ayudó a encontrar fortaleza y a priorizar su amor propio. Y eso a la vez entonces se convirtió en inspiración porque Selena se convirtió en una de las principales defensoras de la salud mental, usando su plataforma para visibilizar la importancia de buscar ayuda y normalizar las conversaciones sobre este tema. Lo cual demuestra en este ejemplo tan bonito de esta gran artista, de esta gran persona, que sin ser todavía un espíritu perfecto, porque pues la gran mayoría todavía no lo somos, pero sí se vuelve ese ejemplo de cómo correctamente tomar decisiones, cómo hacer uso de la razón, pero ya retirándose del orgullo, retirándose más del egoísmo, de la mala educación. Entonces todo lo contrario, empieza a reconocerse, eso es humildad, aceptarse, humildad, de alguna manera dejar de sufrir por aquello que los demás querían opinar sobre ella, eso es madurez. También el egoísmo, ella dejó de pensar en sí misma y luego a través de su propia experiencia empezó a hacer mucho por los demás. Entonces venció el egoísmo y pasó a aprovechar su experiencia personal para ayudar a millones de personas en el mundo que pasan por situaciones similares, no solamente en relación a su salud mental, sino también a enfermedades autoinmunes. Entonces, podemos sacar muchas conclusiones de esta bonita historia de Selena, pero quisiera resaltar un comentario pues, final de esta parte, y es que ella mostró que el sufrimiento emocional, aunque puede ser devastador en un momento, también puede transformarse en un motor para el crecimiento y el empoderamiento. Al compartir ella su experiencia, no solo sanó personalmente, no solo sanó sus heridas,
y además maduró, sino que también ayudó a otros a sentirse menos solos en sus luchas. Ahora bien, es bastante común que en el día a día de nuestra vida todos nosotros nos enfrentemos al sufrimiento en diferentes expresiones, en diferentes escenarios, contextos y también intensidades. Y a veces pareciera que nada de lo que hacemos nos sale bien, o que por más que nos esforzamos en ser mejores personas, en adquirir buenos hábitos de vida, pues precisamente para no sufrir por nuestras acciones, resulta que se siguen presentando situaciones que nos mortifican, que nos generan sufrimiento. ¿Qué sucede en estos casos? Pues para intentar entender esta situación que es muy común, vamos a acudir a nuestro querido libro de los espíritus, en este caso al libro segundo, el capítulo séptimo, que se titula Regreso a la vida corporal. Allí hay un tema que se llama Olvido del pasado. Y la pregunta 399 tiene un comentario, pues tiene la respuesta de los espíritus superiores, pero también un comentario que Kardec hace a esa pregunta y a la respuesta, y ahí es donde queremos enfocarnos en este análisis. Y esto tiene que ver con una parte del proceso antes de reencarnar, cuando nosotros estamos en el mundo espiritual y estamos como en ese momento de pensar junto con nuestro espíritu guía, que es un consejero, de qué deberíamos vivir en la nueva existencia en términos de experiencias, de aprendizajes, para impulsar nuestro adelanto. Y esto es porque la gran mayoría, si no todos de nosotros, ya en cierto grado de, digamos, de claridad mental, podemos empezar a construir lo que va a ser ese plan de vida, no en los detalles más pequeñitos, eso también nos lo explica el libro de los espíritus, sino aquellas situaciones, momentos clave de nuestra existencia que probablemente nos van a desafiar, por eso se llaman pruebas, y de ahí vamos a aprender y pues la idea es que apresuremos nuestro progreso. Desafortunadamente no todos logramos pasar esas pruebas que muchas veces nosotros mismos elegimos y nos quedamos entonces en una situación igual o incluso a veces peor de la que llegamos. Vamos entonces a leer el comentario de Kardec sobre esa respuesta de los espíritus superiores. Recordemos, pregunta 399. Cuando llega al término que la providencia le señaló para su vida errante, el propio espíritu elige las pruebas a las que desea someterse a los efectos de apresurar su adelanto moral, por supuesto. Es decir, el género de existencia que considera más adecuado para proveerle los medios necesarios para ese fin. Y esas pruebas siempre guardan relación con las faltas que debe expiar. Si triunfa, se eleva. Si sucumbe, tiene que volver a empezar. El espíritu goza siempre de su libre albedrío. En virtud de esa libertad, elige en el estado de espíritu las pruebas de la vida corporal y en el estado de encarnación delibera acerca de lo que hará o no y elige entre el bien y el mal. Negarle al hombre el libre albedrío sería reducirlo a su condición de máquina. Cuando vuelve a la vida corporal, el espíritu pierde durante un tiempo el recuerdo de sus existencias anteriores, como si un velo se las ocultara. Con todo, a veces tiene de ellas una conciencia vaga, incluso pueden serle reveladas en determinadas circunstancias. Pero esto último solo sucede por la voluntad de los espíritus superiores que lo hacen en forma espontánea, con un objetivo útil y nunca para satisfacer una vana curiosidad. Las existencias futuras no pueden ser reveladas en ningún caso, puesto que dependen de la manera como se cumpla la existencia presente y de la elección ulterior del espíritu. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para el mejoramiento del espíritu, puesto que, si bien éste no conserva de ellas un recuerdo preciso, el conocimiento que de esas faltas tenía en el estado errante, es decir, en el mundo espiritual, así como el deseo que ha concebido de repararlas, lo guían por intuición y le infunden la idea de resistir al mal. Esa idea es la voz de la conciencia, en la cual lo secundan los espíritus que lo asisten, si escucha las buenas inspiraciones que ellos le sugieren. Si bien el hombre ignora las acciones concretas que realizó en sus existencias anteriores, siempre puede saber por qué clase de falta se ha hecho culpable y cuál era su carácter dominante. Para eso le basta con estudiarse a sí mismo. De ese modo podrá juzgar lo que ha sido, no por lo que es en ese momento, sino por sus tendencias. Las vicisitudes de la vida corporal son, al mismo tiempo,
una expiación de las faltas del pasado y pruebas para el porvenir. Nos purifican, nos elevan en caso de que las suframos con resignación y sin quejarnos. La naturaleza de las vicisitudes y pruebas que sufrimos también puede instruirnos acerca de lo que hemos sido y de lo que hicimos, así como en la tierra juzgamos los actos de un culpable por la pena que la ley le inflige. De ese modo, el orgullo será castigado por la humillación de una existencia en una posición subalterna, el mal rico y el avaro por la miseria, el que ha sido cruel para con los demás por las crueldades que habrá de sufrir, el tirano por la esclavitud, el mal hijo por la ingratitud de sus propios hijos, el perezoso por un trabajo forzado, etc. En este comentario, Allan Kardec nos da una amplia perspectiva de las causas del sufrimiento, pero también de cómo nosotros deberíamos gestionarlo. Pero es fundamental, en mi opinión y en mi experiencia, tener claridad de las causas del sufrimiento. Y no me estoy refiriendo a las causas pensando en un Dios que castiga, en que soy de mala suerte, en que nací un viernes 13. Esos son respuestas equivocadas en relación a la causa del sufrimiento. Siempre la causa común del sufrimiento son nuestras imperfecciones. Recordemos de nuevo la pregunta 75A. El orgullo, el egoísmo, la mala educación. Y esas son cosas que nosotros portamos, no que Dios nos las impone. Y también leíamos en la pregunta, en el comentario de Kardec, que nosotros planeamos nuestra vida, ¿sí?, con esas pruebas, como ya lo habíamos comentado, pero cuando reencarnamos, cuando ya estamos en la vida y aparecen esas pruebas que normalmente traen cierto sufrimiento muchas veces, igual nosotros somos libres de decidir en ese momento porque tenemos libre albedrío. Por más que hayamos sido nosotros mismos los que las planeamos junto con nuestros guías, en ese momento podemos decidir cualquier cosa. Si esa decisión corresponde a lo que precisamente nosotros queríamos conquistar en términos de valores y virtudes, pues la buena noticia es que vamos a progresar, vamos a avanzar gracias a esa prueba. Y luego con el tiempo entenderemos que esa vivencia, que en ese momento fue amarga, fue incómoda, a la hora del té, al final de cuentas, nos permitió avanzar moralmente y por lo tanto conquistar una mayor plenitud. Pero si tomamos una decisión contraria a lo que deberíamos hacer, entonces no solo nos mantenemos probablemente en ese momento de sufrimiento y dolor, sino que desaprovechamos esa bendita oportunidad de progresar. Entonces, ¿qué actitud deberíamos tomar frente al sufrimiento de esta naturaleza? Yo pienso que para revertir estas situaciones requerimos principalmente conocimiento acerca de las verdades espirituales, humildad para reconocer lo que debemos mejorar, oración para recibir la ayuda de los guías espirituales, y acción para conquistar nuevos hábitos de vida. Entonces, como reflexión final, aunque el sufrimiento pueda ser doloroso, es también una oportunidad. Nos recuerda permanentemente que somos humanos, que sentimos, que estamos vivos. El sufrimiento nos reta a crecer y comprendernos mejor y a conectar mucho mejor con los demás. Como dijo Viktor Frankl, quien fue un sobreviviente del Holocausto, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Definitivamente, la parte de tomar decisiones, tomar acción es fundamental. No nos quedemos enfrascados en ese momento. Y preguntémonos, ¿cómo cada uno de ustedes, cómo cada uno de nosotros enfrentamos nuestro sufrimiento? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Cómo podemos usar esa experiencia para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos? De esa manera, queridos hermanos y hermanas, vamos a poder avanzar mucho más en este proceso y al final la vida dejará de ser una carga o un cúmulo de angustias y lágrimas para convertirse en un proceso de aprendizaje, en una gran escuela creada por la sabiduría divina. Esto nos lo permite también el conocimiento espírita. Bueno, pues gracias por permitirme compartir este momento con ustedes, por quedarse hasta este punto del video. Espero que estas palabras los inspiren a encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.
y nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo episodio, aquí en su canal Vivir Espírita. Mi nombre es Andrés Abreu, muchas gracias a todos.